Hola, hola, hola mi gente bella, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos, video número 3 de la guía de Blasphemous 2, gente. Hoy nos toca el Palacio de los Centillos, que es esta parte de acá del mapa. En el video anterior ya hicimos lo que son las ruinas y rejas, o rejas y ruinas creo que es. Y bueno, hoy vamos a estar completando esta zona y vamos a derrotar al primer jefe del juego. Primer jefe real. Así que nada gente, ya saben cómo funciona la guía, abajo les voy a estar dejando los tiempos exactos en los que consigo cada coleccionable y cualquier cosa en específico yo les voy a estar comentando muchachones, que bueno que todavía hay bastantes cosas que comentar ahora porque estamos bebés aún, estamos al inicio del juego. Así que bueno, espero que la guía les sea de utilidad, déjense un likeazo y vamos a por el 100% de este juegazo. Y muy bien mi gente bella, bueno, aquí es en donde vamos a poder conseguir las armas duales, nuestra segunda arma gente. Finalmente vamos a poder conseguir lo que son las dagas. Y nada, estas dagas son la verdad bastante buenas, es mi arma favorita. Así que bueno, ahora ya vamos a poder utilizar estos espejos que antes les estábamos dejando la marquita del rombo este azul. Bueno, ahora ya vamos a poder utilizar estas dagas. Así que bueno, muy bien gente, tenemos una habilidad más como quien diría y un arma extra. Así que bueno, venimos simplemente acá a la derecha por desbloquear un poquito de mapa. Como ven esta parte de acá está bloqueada y esto más que nada pertenece al DLC. Así que esta zona de aquí todavía no la vamos a hacer, la vamos a hacer más adelante. Todo lo que está relacionado con la actualización y con los DLCs lo haremos más adelante, casi hacia el final de la guía. Entonces bueno, vamos a seguir nosotros con lo nuestro. Vamos a abrir camino por aquí. Y seguimos avanzando aquí en el palacio. Y como ven gente, ahora aquí tendremos como una especie de mini tutorial que nos enseña cómo se utilizan las dagas estas. Simplemente hay que golpear los espejos, perdón. Y cuando ustedes golpeen los espejos se van a poder teletransportar. Es como que les da un boost, se vuelven como electricidad. Está bastante bien. Y ahora por eso ya podemos pasar esta parte de acá que antes estaba cerrada. Muy bien gente, y bueno, aquí vamos a tener nos van a dar un objeto que se llama un beso fervoroso. Este objeto lo que nos va a permitir es que nos va a mejorar la magia, la cantidad de magia que tenemos, pero tendremos que dárselo a un señor, o bueno, a una mano que está en un lugar un tanto escondido al que no hemos llegado todavía. Así que bueno, luego cuando lleguemos les indico, pero simplemente hay que entregarle esa cosa a una mano que está más adelante, a un NPC, y nos va a mejorar la magia. Así que simplemente eso. Ahora vamos a subir por acá. Esta parte es igual el coro de las zarzas. Así que bueno, esta zona simplemente la venimos para aquí para activar el teletransporte. Para luego poder llegar porque bueno, si ven toda esta parte está como bloqueada. Esta parte de acá de la derecha ya es un poquito más del DLC, de un poco más hacia adelante del juego. Así que bueno, esta parte la vamos a hacer después. Y bueno, simplemente para activar esta parte de aquí del teletransporte. Y vamos a regresar con el palacio. Ahora, por la parte de acá de la derecha, muchachos, no hay gran cosa que hacer ya. Una vez que hemos conseguido las dagas, simplemente vamos a regresarnos a la hoguera del inicio del palacio, acá. Y ahora sí, vamos a irnos por la parte de la izquierda. Vamos a mejorar las dagas, porque aquí las dagas tienen un poder de electricidad que se imbuyen en electricidad cuando golpeamos, que es bastante bueno. Así que bueno, vamos a mejorar estos dos puntos de aquí de la daga, que son los más importantes ahora mismo. Los mejoramos y seguimos con lo nuestro. Como ven, ahora ya podemos pasar por aquí, que antes no podíamos. Y desbloqueamos la siguiente zona del palacio.
Muy bien, muchachada, aquí rompemos esta puerta y como ven, conectamos con la parte de rejas y ruinas. Tenemos ya esta parte de acá abierta, es un pequeño atajo que abrimos. Y nada, simplemente eso, regresamos por acá por el palacio y nos vamos por la parte de acá de la derecha para seguir con lo nuestro. Ahora vamos rusheando todo por la derecha hasta llegar a esta zona de aquí, gente. Aquí es en donde tendremos la siguiente cobijada del juego. Es nuestra segunda cobijada, muchachos. Y la primera la encontramos en el video anterior. Acá tendremos la número 2 y está en esta área secreta. Aquí lo único que tienen que hacer es agacharse y aplastar el botón de salto y van a poder venir hasta acá abajo. Y aquí abajo van a encontrarse con la siguiente cobijada. Ya 2 cobijadas y eso significa que podremos hacerle una mejora a nuestras hogueras, que ya iremos luego a mejorarlas. Está en esta parte de aquí del mapa por si acaso, para que nadie se me olvide. Y bueno, seguimos. Bueno, muchachada, luego de ese pasillo vamos a llegar aquí a la primera parte para desbloquear el jefe, que es ese huevo, tenemos que dejarlo caer. Entonces, bueno, rompemos las telarañas de acá, de la parte de acá de la derecha, y tendremos que ir rodeando para romperlas del otro lado. Así que bueno, primera parte hecha, y vamos a ir a por la segunda, tendremos que ir rodeando el palacio. Muy bien, mi gente, ahora después de esta pelea de aquí nos van a dar una mejora para los matraces, que bueno, que está bastante bien. Aquí podremos mejorar los matraces, que ya luego iremos donde la señora para que nos lo mejore. Y bueno, salimos de aquí, como ven, en esta parte era lo del matraz. Vamos a bajar aquí a completar el mapa que está en esta parte de acá. Simplemente para completar el mapa, porque también vamos a conseguir el 100% del mapa. Y seguimos con el camino hacia la izquierda. Ahora, muchachos, vamos a llegar a la siguiente habitación, que es en donde están estos señores aquí comiéndose una sopita. Y pues bueno, aquí va a depender cómo ustedes quieran hacer esta misión, pero bueno, la misión la verdad no tiene mucho pierde. Ambos, el señor o la señora, ambos nos van a pedir un objeto que nosotros encontraremos luego, más adelante en la historia. Entonces, bueno, luego llegaremos a entregarles estos objetos. Simplemente vamos a marcar con el marcador de NPC para saber en dónde están. Y luego vendremos por ellos a entregarle uno de los objetos y les explico un poquito más cómo es la misión de estos señores. Así que bueno, nosotros sigamos con lo nuestro. A ver, aquí otra vez, más de lo mismo, les repito,
Aquí nos hace falta la campana, nos hace falta el mazo. Así que bueno, vamos a poner el marcador verde, que es el que nos indica que nos hace falta el mazo. Y simplemente vamos a romper aquí para que se nos abra la puerta esta de acá de la izquierda. Y nada más, seguimos. Ahora venimos por acá, muchachones, para conseguir nuestra tercera cuenta, que bueno, es bastante inútil la verdad, pero también nos va a permitir abrir un atajo, que es este candelabro va a bajar y nos va a abrir este atajo a esta parte de acá, que estábamos casi al inicio del palacio. Entonces está muy bien. Y ahora estamos prácticamente al final, muchachos. Simplemente tendremos que completar este pasillo que está aquí para llegar al otro lado de donde estaba el huevo del jefe y ya, poder activar la pelea final contra el jefazo de esta zona. Muy bien, aquí finalmente llegamos a donde estaba el huevo, rompemos la otra parte de las telas de araña y bueno, el huevo va a caer, nos va a abrir un agujero en el suelo y ya nosotros desde aquí simplemente caemos en el mapa y llegamos a donde está el jefe. Y con esto tenemos prácticamente ya lo que sería el Palacio de los Centillos hecho. Lo único que nos faltaría era la parte esta de la masa, que no tenemos todavía esa arma. Y bueno, nosotros caemos aquí, vamos a pelear contra el jefe. Como ya les dije en las guías anteriores, no les voy a estar mostrando cómo pelear contra los jefes ni cómo ganarles. Eso ya es cosa de ustedes, muchachones. Y nada, simplemente lo derrotamos al jefe y seguimos con la historia. Sí. Muy bien, como ven, al derrotar a uno de los jefes, la ciudad que está en los cielos empieza a bajar. Ya la empezamos a bajar un poquito a tierra. Y bueno, primer jefe derrotado. Ahora tendremos que derrotar a los otros dos que están en las otras esquinas del mapa. Y eso es lo que estaremos haciendo en los siguientes videos. Por ahora vamos a cerrar ya este video con un par de mejorillas y un par de cositas que vamos a comprar. Y bueno, ya estamos prácticamente hechos por el día de hoy. Penitente, habéis conocido uno de los 3 remordimientos. La primera parte del... Encontrad a los otros 2 guardianes. Bueno, muchachos, como les dije antes, ya conseguimos 2 cobijadas. En el video anterior y en este video ya encontramos una a una correspondientemente. Y nada, lo que tenemos que hacer es venir aquí, a esta habitación de acá, hablar con la monja esta mayor. Le tendremos que pagar 1500 moneditas. Y con eso nos va a dar ya la primera mejora para las hogueras. La primera mejora de las hogueras lo que hace es que ya nos permiten, cuando descansamos en la hoguera, ya podemos viajar a la ciudad principal. Entonces está bien, eso nos puede ahorrar un poquillo de tiempo. Lo cual siempre viene bien en este tipo de juegos. Que hay que hacer mucho backtracking, hay que ir y volver, entonces siempre está bien. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es venir aquí donde la señora de los matraces para que nos mejore nuestra salud. Entonces vamos a entregarle el ítem que encontramos antes en el palacio, que es este fragmento de cristal. Estos fragmentos de cristal básicamente lo que hacen es que nos mejoran los matraces, es decir, el matraz se vuelve como más grande. Y nos puede curar ahora más. Entonces, bueno, los matraces ya nos curan un poquillo más. Traedme cal.
Y ahora, como les dije en el inicio del video, vamos a venir acá donde el mercader y le vamos a comprar un retablo. Vamos a comprarle los ítems que tenemos aquí para ya sacárnoslo de encima, porque a la final igual hay un trofeo y hay un logro por comprarle todo. Entonces bueno, vamos a comprarle aquí este retablo y vamos a comprarle también la magia, el verso. No nos quedan más. Volved más tarde, pues, penitente. Ahora bueno, simplemente para comentar aquí en este edificio también que ya se nos abrió la puerta, en esta tienda. Aquí tendremos un montón de cosas que están bastante interesantes, la verdad. Así que tendremos que ahorrar un montón de dinero porque ahorita no tenemos mucho dinero. Pero aquí vamos a tener una serie de retablos, de estatuas, que pueden ser útiles. Eso ya dependerá del estilo de juego de cada uno. Lo que a mí me interesa es el nudo y la cabeza de rata, este cráneo de rata deformado. Que estos dos nos pueden ser útiles ahora al inicio del juego. El nudo evidentemente nos va a ser muy útil, pero nos hace falta dinero. Así que bueno, vamos a ir ahorrando para el nudo. Y el cráneo lo compro un poquito más adelante, no lo voy a comprar ahora, porque me interesa tener el nudo primero. Así que bueno, simplemente eso, muchachones. Que sepan que aquí está la tienda y también hay un logro por comprarle todo a la tendera esa de ahí. Y bueno, no hay mucho más que nos falte. Vamos a ir donde Montañés, donde el escultor para colocarnos una de las estatuas que nos hace falta, una de las estatuas que encontramos ahora mismo. Y tampoco mucho más, gente. Ahora que ya tenemos las dagas, gente, nos vamos a poner este de aquí que nos da más ataque contra la electricidad, que me parece interesante. Y bueno, este de aquí que nos da 15% más de ataque con electricidad, que puede estar bien. Y a mí me gusta bastante utilizar las dagas. Así que bueno, ahí está, ahí lo tenemos. Y creo que ya estamos por el día de hoy, muchachones. No hay mucho más que hacer. Espero que la guía les haya sido de utilidad. Como siempre les recuerdo, guarden, no se olviden de guardar, porque aquí si no guardan, si no descansan en las hogueras, se va toda la ñonga. Y en el próximo video vamos a estar haciendo la parte de acá de la izquierda. Acuérdense que las calaveras ahora son de los puentes estos de cristal. Simplemente nos queda esta calavera de aquí que era para lo del agarre, lo de trepar. Pero bueno, de ahora en adelante todas las calaveras van a ser puentes de cristal. Y nada, gente, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo videazo. Chao, chao.